te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más esta mañana. Estamos reunidos y estamos congregados creyendo y sabiendo que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Si hay una necesidad en nuestras vidas en este momento, es la necesidad de conocer, de estudiar y de aprender de la palabra de Dios. Jesús, en un momento en que fue tentado, le contestó al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y este es un momento donde, para poder enfrentar toda situación difícil, toda adversidad, necesitamos refugiarnos en la palabra. Y tenemos una serie que ha sido espectacular, ha sido de gran bendición para mi vida, para la vida de todos nosotros. Y hemos escuchado grandes testimonios, bonitos testimonios, hermosos testimonios de que esta serie ha transformado, tocado la vida de muchas personas, porque hemos estado hablando acerca de el bendito y maravilloso Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias al Señor porque Él ha prometido que no nos dejaría solos, sino que el Padre nos daría otro consolador, el Espíritu Santo prometido. Y la palabra o el versículo que inspiró esta serie es un momento donde el apóstol Pablo se acerca a unos creyentes y les pregunta si han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y así hay mucha gente que es creyente, mucha gente que cree en Dios, mucha gente que tiene algún tipo de conocimiento acerca de la palabra, pero no tiene una relación personal con el Espíritu Santo. Entonces hablamos de conociendo al Espíritu Santo, hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, hablamos de ser guiados del Espíritu Santo. Y hoy vamos a profundizar, vamos a ir un poco más allá. Esto está en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 16 en adelante, y dice lo siguiente. Voy a estar trabajando con dos versiones. Me gusta indagar en ciertas características que destacan los que hacen las versiones de la Biblia. Dice: vivir por el poder del Espíritu. Dice Gálatas 5:16, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. Qué interesante cómo el apóstol Pablo nos habla de las dos naturalezas. Hay una naturaleza humana, hay una naturaleza con la que todos nacemos, que es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la naturaleza humana. Pero luego tenemos un nuevo nacimiento, lo que hemos recibido a Cristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Hemos nacido espiritualmente. El Señor Jesús dijo que es necesario que para poder entrar al reino de los cielos el hombre nazca del agua y nazca del Espíritu. Hay un nacimiento espiritual y es cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da vida. Pero aún así, Dios comenzó en nosotros una buena obra, pero esa obra se va a ir perfeccionando poco a poco. No es que ya no hemos alcanzado ya la perfección. Mientras estemos en este mundo vamos a estar en una lucha. Entonces el apóstol Pablo habla de ser guiado por el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y ahora lo que hablamos la semana pasada, te invito, si no la escuchaste, a ver el video de la semana pasada donde hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y dice que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces ya no seremos llevados por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y vamos a hablar acerca de cómo estas dos naturalezas se oponen. Hay una parte humana, hay una parte carnal que tiene ciertos deseos, que quiere hacer ciertas cosas. Y cuando nacemos espiritualmente, ahí el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer de nuevas cosas. Lo que estamos haciendo ahora con este ministerio son cosas inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo. Yo tenía antes otros planes, tenía otros proyectos, quería hacer otras cosas con mi vida y tenía una vida sin sentido y sin propósito. Pero luego el Señor aparece en mi vida y le da a esta un propósito y un destino completamente diferente. Entonces el Espíritu hace que esos deseos de la naturaleza pecaminosa como que empiecen a
a apartarse de nuestras vidas, ya no nos produce el pecado, ya no nos produce lo que antes nos gustaba, como que ya nos deja de gustar porque Él está dentro de nosotros. Y hay gente que no necesita que nadie le diga deja esto, deja aquello o comienza a hacer tal cosa. El Espíritu Santo lo va guiando. Gente que de repente fumaba cualquier cantidad de cajetillas al día y de repente el Espíritu Santo entró a su vida, se arrepintió de sus pecados y de repente esta persona deja de sentir ese deseo humano, natural, carnal de autodestruirse, porque sabemos que el cigarrillo destruye, otros con el alcohol, otros con las relaciones sexuales ilícitas y otros con cualquier cantidad de vicios. El Espíritu Santo va poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces dice que esas fuerzas luchan constantemente dentro de nosotros. Y esa es quizás una de las primeras enseñanzas de esta noche. Hay una lucha interna, hay una lucha que tú has tenido, que yo he tenido, que todos hemos tenido y que posiblemente vamos a tener que aprender a luchar y a batallar con esas cosas mientras estemos dentro de este cuerpo natural. Pero entonces debemos entender la obra del Espíritu Santo. Pero primero vamos a hablar acerca de las obras de la carne. Dice, pero cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. La otra versión dice, y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, antes de hablar acerca del fruto del Espíritu Santo, que es el tema de hoy, vamos a hablar acerca de las obras de la carne, por lo menos brevemente, y comienza, se puede dividir en tres partes, ¿no? La primera parte habla de pecados sexuales. La gente está desatada, la gente está cada vez inventando una nueva tendencia sexual. Hay un movimiento que ya aparece las letras del abecedario, porque a cada rato aparece una nueva corriente, una nueva tendencia, una nueva desviación. Y mira lo que dice la Biblia acerca de las obras de la carne: adulterio. El adulterio es toda aquella relación sexual que tiene una persona que ya está casada con otra persona que no es su esposo o su esposa. La fornicación, personas que no están casadas, los noviecitos, los novios que empiezan a tener relaciones sexuales sin haberse casado. La inmundicia, la lascivia, que es un deseo ya enfermizo acerca del deseo sexual, gente que ya está intoxicada su mente de tanta pornografía, de tantas imágenes fuertes sexuales que se ha metido en su mente y ya mira a las personas, mira a las mujeres ya de una forma prácticamente enfermiza. La parte sexual es algo que debe mantenerse bajo el plan y el diseño de Dios. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad a raíz en toda la historia de la humanidad es que a raíz de estas relaciones sexuales ilícitas empiezan a nacer los hijos sin fuera del matrimonio, hijos que no se crían con los papás, que no se crían con las mamás, familias hombres que tienen varias esposas o han tenido hijos con diferentes matrimonios y empiezan los problemas y los hijos por fuera y empiezan las peleas, las divisiones y empieza el resentimiento. La parte sexual es una situación que tú y yo tenemos que aprender a mantener bajo el control del Espíritu Santo. La Biblia dice que el que se esté quemando, mejor cásese. Las relaciones sexuales deben mantenerse dentro del matrimonio. Son las más plenas, son las más satisfactorias, son las que no producen culpa, no producen nada contrario, producen una satisfacción y una plenitud única. Y si vamos a la Biblia, ¿qué tienen en común David, el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué tienen en común Salomón, el hombre más sabio? ¿Y qué tienen en común con Sansón, el hombre más fuerte? Todos ellos cayeron, todos ellos fueron vulnerables, débiles y se apartaron de Dios, cometieron grandes pecados a raíz
del área sexual, el desorden sexual. David en el adulterio con Betsabé, y sabemos todas las consecuencias que eso tuvo. Salomón que se llenó con un harén de mujeres que dice la misma Biblia que apartaron su corazón del Señor. Y Sansón, que era un hombre que no le decía que no a nada, se empeñaba en mujeres filisteas, pudiéramos decir ahora hombres cristianos, creyentes que se empeñan, o mujeres cristianas también que se empeñan en tener una relación con una persona que no es cristiana. Los mismos padres de Sansón le dijeron, pero es una filistea, no es de nuestro pueblo, no tiene las mismas creencias. Y él dijo, no, pero esa es la que a mí me gusta. Entonces los pecados sexuales son obras de la carne y son sumamente peligrosas. Luego habla acerca de la idolatría y la hechicería. Esos son pecados espirituales, son pecados religiosos. La idolatría está prohibida claramente, pero aún la religión tradicional te enseña a orarle al santo, orarle a la estatuita, orarle a la Virgen, orarle a la imagen de este, a la imagen de aquel, y lo cambian con diferentes nombres. La idolatría está prohibida en la Biblia. Durante todo el Antiguo Testamento Dios hizo grandes advertencias al pueblo de Israel de no tomar las prácticas paganas. La idolatría es una práctica pagana. Son prácticas que no son de Dios, que no tienen un origen bíblico y que Dios ha cuestionado y que tienen un gran impacto en el mundo espiritual. Las hechicerías, las artes mágicas, meterse en lo oculto, en el ocultismo, y hay gente que tiene una mezcla terrible de las cosas de Dios con las cosas del mundo de las tinieblas. En estos días escuchaba un testimonio, me pareció increíble. El nieto de un pastor y el hijo de un pastor de repente descubre que sus padres y su abuelo eran masones. Increíblemente era un pastor cristiano evangélico, pero también era masón, ocultista, grado 33, no sé si ese es el último. Y este hombre descubre a través de algunos libros, a través de algunos diarios, a través de algún material, que tanto su padre como su abuelo siempre tuvieron una doble vida. Ya ambos habían partido de esta tierra, y déjame decirte, la Biblia dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios no puede ser burlado, nadie puede burlarse de Dios, nadie puede engañar a Dios. Todos nosotros vamos a ir en algún momento a rendir cuenta delante del Señor. Luego habla de enemistades, pleitos, celo, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios. Y entonces, no, yo sé que usted nunca ha tenido ningún problema con este tipo de cosas. Yo sé que usted nunca ha tenido un problema, nunca ha tenido una pelea, una contienda, nunca ha dicho una grosería, nunca ha sentido celo, nunca ha sentido envidia. La verdad es que todos hemos pasado por esa situación. Esos son pecados u obras de la carne en contra de otras personas. Si hay algún problema, en estos días escuchaba, cambiando los canales de televisión, acerca de un hombre en Miami que mató a un vecino porque el perro le había hecho caca en su jardín. Imagínate tú, le meten cadena perpetua, todo por un arranque de ira, todo por un rabia, resentimiento, por un homicidio, por falta de perdón, por disensiones, por contienda. Y ya los vecinos decían, ¿no? Un hombre que durante los últimos 14 o 15 años fue un hombre problemático. Si tú no atiendes, si no vas a la causa, si no vas al origen, déjame decirte, vas a tener graves problemas en tu vida. Y después habla de los pecados sociales, por llamarlos de alguna manera. Borrachera, y orgía y cosas semejantes a este. Y el apóstol Pablo como que se cansó de enumerar, hay como 17 cosas aquí, se cansó de enumerar y dice cosas semejantes a esta. Como ya les he dicho antes, los amonesto, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso tiene dos connotaciones. Una connotación espiritual cuando nos toque partir de esta tierra a la presencia del Señor. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Nosotros sabemos que nos vamos a equivocar, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que que nos podemos arrepentir genuinamente delante del Señor, pero la palabra arrepentimiento significa en el original cambio
de mente, cambio de mentalidad. Es algo que yo me arrepiento, yo me he arrepentido de tantas cosas y he decidido no volverlo a hacer. Y dice que no heredarán el reino de Dios. Hay gente que simplemente Dios no se manifiesta en su vida, no se le manifiesta el reino porque tienen pecados ocultos. El mismo David dijo, mientras callé, mis huesos se secaron. Hay gente que tiene cosas calladas, secretos, está haciendo cosas ocultas que nadie las ve y se ven muy bien por fuera, pero por dentro están llenos de las obras de la carne. Pero aquí viene la parte contraria, la parte que nos inspira, la parte que nos alinea con el propósito y el plan de Dios. El versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo primero que me llama la atención es que dice, mas el fruto del Espíritu es. Habla de un solo fruto. No habla de los frutos del Espíritu Santo, como que tú, bueno, puedes escoger, voy a tener amor y gozo, pero no voy a tener paciencia ni benignidad. O que tú puedes escoger la bondad y la fe, pero no escoges el amor y la paz y el gozo. No, es el fruto del Espíritu Santo, es uno solo. Es diferente a los dones del Espíritu Santo, ese es otro tema que posiblemente abordaremos en la siguiente semana. El fruto del Espíritu Santo es uno. Y lo primero que habla es del amor. El amor tiene varios significados en el original. Existe el amor hacia los hijos, el amor hacia la familia, el amor erótico de atracción sexual. Existe el amor ágape, que es el de compartir con los hermanos. Y hay un amor que es una decisión. Hay una decisión que nosotros tomamos. La gente no siente amar, la gente tiene que decidir amar. Y eso es un fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros, y podemos amar y podemos perdonar porque Él nos amó primero y porque Él nos perdonó primero y porque nos dio, nos dotó y nos llenó de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiere producir fruto en nosotros. La Biblia dice claramente que el árbol se conoce por los frutos. El árbol, hablando de las personas, comienza hablando de los falsos profetas, pero lo podemos poner en contexto de cualquier creyente. A la gente se le conoce por el fruto. Lamentablemente nos dejamos llevar a veces por la elocuencia, nos dejamos llevar a veces por la presencia, como cuando Samuel entró en la casa de Isaí para ungir a alguien que no sabía bien quién era y se llevó una impresión por el primero, el mayor, el más grande, el que iba al ejército, y Dios le dijo, no, yo no miro las apariencias, yo miro el corazón del hombre. El hombre se fija en las apariencias y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia. Entonces vemos a una jovencita que está siendo cortejada por un muchacho. Toma tiempo, dale tiempo, no te apures, deja la carrera y comienza a ver si en esta persona están las obras de la carne, como los celos, o si de repente es una persona que te engañó, te va a engañar, si es una persona conflictiva, o si tú ves en esa persona, pero para eso vas a necesitar tiempo, o ves en esa persona amor, gozo, benignidad, bondad. Para eso tienes que darle tiempo. Muchas veces nos apresuramos, muchas veces la gente entra en relaciones apresuradas, se acaban de conocer y a la semana ya son novios y resulta que no tomaste el tiempo para ver las señales acerca de esta persona. La Biblia habla del gozo. Yo recuerdo una vez, había conocido al Señor y estaba haciendo unos estudios en la universidad y me reuní con unos compañeros de clase a estudiar de noche y en medio de la conversación le dije, no, es que yo tengo un gozo muy grande. Y ellos me miraron raro, me miraron extrañados, se burlaron de mí, me gozo, ¿qué es eso? Y se reían, les pareció una cosa muy graciosa, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene el gozo. El gozo es algo sobrenatural, el gozo es algo de adentro, el gozo es algo que no depende de las circunstancias. La gente en el mundo tiene alegría, tiene momentos buenos, tiene momentos donde se siente bien porque de repente se ganó un buen dinero o porque de repente compró un auto nuevo o por cuestiones circunstanciales o cuestiones
materiales. El gozo no tiene nada que ver. Vemos como el apóstol Pablo y Silas en el libro de los Hechos estaban presos en una cárcel y pudieron adorar, pudieron cantar, levantaron himnos a Dios y habían sido azotados, heridos, estaban encadenados, posiblemente se habían hecho sus necesidades encima, porque recuerda que en esa época no había derechos humanos ni cárceles como modernas como puede haber ahora en este momento cumpliendo con ciertos requerimientos. No, ellos tenían el gozo del Espíritu Santo que les permitió alabar y adorar en medio de la circunstancia. La paz es un fruto del Espíritu Santo, es una promesa del Señor. El mismo Señor Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Siempre va a haber un contraste entre las cosas del mundo y las cosas del reino de Dios. En el mundo la gente tiene paz en ciertas circunstancias, cuando me siento realizado, cuando las cosas salen bien, cuando me dan una promoción, cuando miro la cuenta bancaria y está llena, o cuando me siento sano, o cuando me siento respetado. Pero esas son cosas circunstanciales y momentáneas. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aquí está una palabra muy bonita, pero que a muy poca gente le gusta, por no decir que a nadie le gusta, que es la palabra paciencia. El ser humano carece de paciencia, quiere todo rápido, quiere todo ya, y estamos en una generación adelantada donde ya la gente, tú no necesitas ir a una tienda para comprar algo, simplemente agarras tu teléfono, tu laptop y lo pides y quizás en minutos ya lo tienes, donde se hace todo para que la gente pueda recibir las cosas rápidas. La gente quiere las cosas, recibir, sea algo físico o algo material, o sea algo espiritual, o sea algo emocional, quiere recibirlo rápido. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Benignidad, bondad, hacer el bien, ayudar a otros. Nosotros en algún momento, mi esposa y yo, y es algo que vamos a retomar cuando el Señor lo permita, porque todo tiene su tiempo, levantamos un ministerio para ayudar a niños de la calle. Antes de conocer al Señor era un asunto que no me interesaba. Antes de conocer al Señor solamente pensaba en mí, en mis necesidades, en mis problemas, en mis situaciones, pero luego el Señor empezó a transformar mi vida y comenzamos a hacer cosas para servir a otros, para mostrarles el amor de Dios, para mostrarles la bondad de Dios, para mostrarles la misericordia de Dios. La fe es un fruto del Espíritu Santo y la fe viene por el oír. Y tú que estás escuchando esta palabra, déjame decirte, te bendigo. Le doy gracias a Dios por tu vida y esta palabra no regresa vacía. A partir de ahora vas a subir a una nueva etapa y a una nueva dimensión porque estás conociendo principios y verdades espirituales. La mansedumbre. La Biblia habla de Moisés, que no había hombre más manso sobre la tierra que él, y por eso Dios lo usó, por eso Dios lo respaldó con grandes señales, con milagros, con prodigios. Sabemos las plagas que hubo en contra de Egipto, cómo Dios lo honró delante de su pueblo, porque no había otro hombre más manso que él sobre la tierra. El mismo Señor Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es una cualidad espiritual. Aquí te estamos hablando de en términos espirituales, porque es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La templanza, tener esa fortaleza para poder hablar con autoridad como lo hacía el Señor Jesús, que hablaba con gracia y con verdad, y también la templanza para escuchar y no ofenderte cuando alguien te amonesta, cuando alguien te dice: mira, no estás haciendo esto bien, tú tienes que corregir esta área de tu vida. Entonces la Biblia habla del humilde y la Biblia habla del arrogante, el que rechaza el consejo, el que rechaza la reprensión, el que dice: no se metan en mi vida. Hay gente que sabe vivir bajo una cobertura, bajo autoridad espiritual. Y dice: contra tales cosas no hay ley, no hay condenación para eso. La Biblia dice que no hay condenación para los que andamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Y por eso te digo, y te recuerdo lo que te decía al principio, estas dos naturalezas se oponen. Hay una lucha interna, hay una lucha dentro de ti, hay una lucha que puede estar dentro de mí, dentro de las personas que nos están viendo,
porque el mismo apóstol Pablo dice, no sé qué me pasa. Las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Todo el mundo sabe lo que es malo y lo que es bueno. Y si tú tienes al Espíritu Santo lleno de ti, dentro de ti, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Pero dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. La cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios manifestado de una forma totalmente sobrenatural. Los cambios más grandes, los testimonios más impactantes que yo he visto ha sido de gente que ha entendido que ya murió a la carne, que puede decirte, sí, antes me gustaba estar todos los días con una mujer diferente, pero ahora me he convertido en un hombre de una sola mujer, es mi esposa, y fuera de ella no quiero ni acepto nada en mi vida. Gente que entiende y dice que no me puedo reunir, juntar o meter en una relación en yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Le hablo a los solteros y a las solteras. No te unas en yugo desigual con el incrédulo. Nada tienen en común las tinieblas con la luz. Si tú estás soltero, en algún momento yo pasé por esa etapa de mi vida, pero yo tenía una convicción, yo tenía una certeza en mi corazón puesta por el Espíritu Santo. Yo dije, la que vaya a ser mi esposa tiene que ser una mujer cristiana, tiene que ser una mujer creyente. Sé que la voy a conocer dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, porque necesito a alguien que vaya en la misma dirección. He visto grandes ministerios, he visto personas que como solteros sirvieron al Señor y posiblemente me estén viendo y escuchando en este momento, pero se empeñaron, se pusieron tercos, se pusieron determinados a desobedecer la palabra como Sansón. Y a pesar de que les advirtieron, a pesar de que sus líderes le dijeron, a pesar de que sus padres le dijeron, no te unas con esa persona, no te conviene, no es cristiana, no es creyente, y tú dijiste algo así como, bueno, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a convertir, yo lo voy a discipular. Sumamente peligroso tomar esa decisión porque estás desobedeciendo la palabra. Pero Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Y termino con el primer versículo que leímos. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Tú y yo necesitamos ser guiados y llenos del Espíritu Santo. Las cosas cambian de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hay gente que quiere cambiar de casa, cambiar de esposa, cambiar de familia, cambiar de iglesia, cambiar de país. Déjame decirte, para que puedas experimentar el fruto del Espíritu Santo, tiene que haber un cambio adentro, y ese cambio solamente lo hace el hecho de haber reconocido a Cristo como Señor, como Salvador, de haberme arrepentido de mis pecados y de dejar que el Espíritu Santo entre dentro de mí y dejar que me guíe. El Espíritu Santo es nuestro consolador, que es la palabra parácletos, que es como el abogado defensor, el que te representa en una corte, el que habla por ti y el que te defiende, el que te explica lo que la ley dice y te da los consejos más importantes de tu vida. Quiero que oremos porque hay una gran necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo, y es la única manera de poder cambiar, de poder triunfar por el resto de tus vidas en contra de esa naturaleza pecaminosa. La Biblia habla de los que practican tales cosas. Quiero terminar también con esto. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Todos nosotros vamos a pecar, nos vamos a equivocar, pero nos arrepentimos. Ya el pecado nos produce satisfacción, gratitud, una recompensa momentánea. Ya más bien produce en nosotros un rechazo, produce en nosotros que nos sintamos mal, produce en nosotros que nos queramos esconder de Dios y que nos queramos como que nadie nos vea, como que nadie lo sepa. Una cosa es pecar y Dios es misericordioso. Dios está dispuesto a ayudarte, a levantarte. La gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Pero practicar es otra cosa. Practicar es hacerlo de forma continua, de forma intencional, de forma premeditada, sin arrepentirme, yendo siempre
hacerlo y hacerlo. Yo sé que es malo, pero lo hago y lo vuelvo a hacer y no me importa mientras no sea descubierto. La Biblia habla de un hombre llamado Acán. Acán fue descubierto. Acán nunca se arrepintió. Tuvieron una gran derrota en una batalla y los líderes, Josué y los líderes se postran delante de Dios y se quejan de que perdieron una batalla, se quejan de que hubo muertos, se quejan de que le dieron la espalda a sus enemigos, y Dios le dice: lo que pasa es que hay pecados ocultos dentro de mi pueblo. Y descubren a Acán, pero Acán nunca muestra arrepentimiento. Acán siempre se justificó. Acán practicaba el pecado. Acán nunca demostró reverencia ni temor delante del Señor, y estaba en medio del pueblo. Oramos. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Hoy reconocemos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, yo creo que tú levantaste a Cristo entre los muertos, que tu poder lo resucitó. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y te pido, Padre, que me llenes de tu Espíritu Santo y que de aquí en adelante yo pueda ser guiado por el Espíritu, tu Espíritu Santo precioso. Guía mi vida, Espíritu Santo. Aléjanos de lo que no te agrada y produce tu fruto en mi vida, porque yo necesito cambiar y yo entiendo que tú dentro de mí producirás los cambios que sean necesarios en mi vida. Si has hecho esta oración, déjame bendecirte, déjame felicitarte, comparte esta palabra con otros. Hay mucha necesidad de conocer del Espíritu Santo. Cada día aparecen nuevos tipos de enfermedades, de depresiones, de cosas que este mundo, el ser humano, está cada vez en modo autodestrucción, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Necesitamos ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Nos vemos en una próxima oportunidad.